Andrés Daín, un periodista político de otro mundo. En la mañana de 102.3. Más que música. ¿Cómo le va, colega? ¿Cómo andás? Muy bien, me rebautizaron, me dieron otro título. Está bien, está bien. Está bien. Argentina es un país generoso. Bueno, cuente. Bueno, vamos. Como decía recién en la intro, Alberto en su discurso trajo de nuevo esa noción que apareció muy fuerte en la Argentina en las últimas década y media, 2 décadas en la discusión política, que es la de los poderes fácticos, ¿no? La idea de que la justicia, la prensa, cierto sector de la política también defienden intereses inconfesables, que son los intereses de estos poderes fácticos, ¿no? Y es un término relativamente nuevo en Argentina y es relativamente nuevo también la discusión global en estos términos en el mundo, porque el proceso de concentración de la riqueza que se viene dando en las últimas décadas a nivel global es tan espectacular que ha puesto en el centro de la escena también a personajes que vos acá, de los cuales te has dedicado bastante, Cristian, a hablar, ¿no? Como los Elon Musk, como el presidente, como el dueño de Amazon, como el dueño de Google, como, ¿no? Estos grandes magnates ultramillonarios y ultrapoderosos, ¿no? ¿Y qué son los poderes fácticos? Me parece que estaba bueno que reflexionemos un poco sobre eso, ¿no? Aprovechar para hablar un poco sobre los poderes fácticos y que intentemos pensarlos. ¿Qué son? Bueno, lo que son sectores de poder, evidentemente, que surgen, es un poder que surge de la desigualdad social, ¿no? El hecho de que vivimos en sociedades desiguales y que la más de las veces implican relaciones de dominio, relaciones de opresión, y que por sobre todas las cosas son poderes que no están sometidos a ningún tipo de control democrático, a diferencia de lo que sucede con típicamente el poder político, que tiende a estar institucionalizado, en el Estado, en los partidos políticos, incluso también en sindicatos, en organizaciones sociales, en asociaciones civiles, que están de algún modo sometidas al control democrático. Y estos poderes fácticos, ¿cómo es que ejercen su poder? Son sectores de poder, pero ¿cómo es que influyen? Uno podría preguntarse, ¿cómo hacen para transformar ese poder, su poder, en privilegio? Bueno, y uno podría decir, lo hacen claramente, hay diferentes formas a través de las cuales hacen esto. La primera forma, posiblemente la más obvia para todos y todas, es que son poderosos porque tienen recursos, sobre todo cuando pensamos en los poderes fácticos económicos, ¿no? Tienen poder porque tienen muchos recursos, y esos recursos económicos, le permiten, desde acciones ilegales como los sobornos o las coimas, pero también les permite, por ejemplo, llevar adelante acciones legales que transformen su poder en un privilegio a través de las acciones de lobby. Digamos, ¿no? Al tener recursos pueden presionar, pueden influir. También, por ejemplo, de 1000 maneras lo hacen, ¿no? Pero también empleando a ex altos funcionarios del Estado o de la política. Recordemos, por ejemplo, Felipe González y su visita célebre por el 2001 en Argentina, presionando en defensa del capital español, un ex presidente de un país, ni más ni menos que un país como España. Pensemos en De la Sota, cuando dejó la gobernación y se fue a trabajar a Brasil, ¿sí? Entonces, estos poderes también, a través de los recursos, claramente hacen de su poder algo muy importante. Pero el sector empresariado concentrado también realiza su poder de otra manera. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, tomando decisiones con un gran empresario. Un empresario del gran capital toma una decisión, su decisión tiene implicancias sobre la gran mayoría de la sociedad. Las decisiones que toman estos poderes fácticos tienen consecuencias públicas. Si invierten y dan empleo o especulan en el sector financiero y fugan capital, nos afecta a todos. Toman decisiones sobre su capital, pero las consecuencias de decisiones influyen sobre toda la sociedad, y eso hace que su influencia muchas veces no sea visible. Eso hace que muchas veces los estados, los gobiernos actúen en favor del interés de este gran capital concentrado, porque de eso depende las posibilidades de crecimiento económico. El hecho de que inviertan de una u otra manera incide claramente sobre el crecimiento económico, y por eso este es un poder que muchas veces no es del todo visible. Pero también, y esta quizás es de las novedades más importantes de nuestra época, los poderes fácticos transforman su poder en privilegio a través de la ideología. Han venido produciendo
cambios culturales muy importantes en las últimas décadas, estos poderes fácticos a través de diferentes mecanismos, ¿sí? Y con el objetivo, podríamos decir, con el objetivo fundamental, justamente de naturalizar su situación. ¿Cómo es que logran esto? Bueno, lo hacen a través de diferentes, podríamos decir, dispositivos, de los famosos think tanks, de las universidades empresariales, de fundaciones, de ONG, y por supuesto, y sin lugar a duda, a través de los grandes medios de comunicación. Hoy es muy clara la articulación que hay entre los grandes conglomerados de medios y el gran capital, digamos, ¿no? Bueno, todos estos conjuntos de dispositivos, que son dispositivos de poder, son dispositivos de interpelación, son dispositivos que nos van configurando subjetivamente. Y estos dispositivos, lo importante, es que no defienden de manera lineal el interés del gran capital, aunque por ahí también lo hacen, ¿no? Sino que lo hacen de un modo mucho más sutil, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Bueno, lo hacen, por ejemplo, las ONG que hacen campañas solidarias, ¿no? Campañas que promueven la sensibilidad social, la sensibilidad de los ricos. Los grandes medios de comunicación, por ejemplo, muestran a un sindicalista que manda una cubierta, ¿sí? Y entrevistan a la persona en el auto que se ve afectada y no puede llegar al trabajo. Así recortan esa escena. No cubren, por ejemplo, no hablan del sindicalismo para reivindicar los éxitos en una paritaria. No se habla del sindicalismo en esos términos. No se habla del sindicalismo para señalar, por ejemplo, que ahora en marzo reparte muchos grandes sindicatos, reparten bolsones escolares entre sus afiliados. No se destaca eso del sindicalismo, ¿no? Tampoco se destaca que una obra social cumple intervenciones de gran complejidad, mientras que las prepagas tenés que tener un plan ultra premium, platino, un hipergol para acceder a esa misma prestación, ¿no? Los medios de comunicación y estos dispositivos también, por ejemplo, muestran la corrupción política y no muestran la corrupción empresaria. Muestran la corrupción política como un problema ético de debilidad moral y no nos ayudan a reflexionar sobre la corrupción política en su dimensión estructural, cómo permite la reproducción de estos privilegios, ¿no? Hay un niño que a caballo hace 200.000 kilómetros para ir a la escuela y lo destacan como el ejemplo del esfuerzo y no nos permiten reflexionar sobre la injusticia social que genera esa situación, ¿no? Lo hacen también ponderando que algunas manifestaciones son genuinas porque se tratan de individuos que no han sido llevados por ningún puntero y se desprecia cualquier manifestación que está sostenida en organizaciones colectivas, ¿no? Lo hacen también diciendo que hay un precio natural del dólar y otro artificial del dólar, que es cuando interviene el Estado. Lo hacen cuando hablan de los impuestos como robo. Lo hacen de diferentes modos, ¿no? Lo hacen de muchos modos. Todo esto, además, se hace desde un periodismo supuestamente independiente, como si nadie le pagase el sueldo, de periodismo objetivo, despojado de todo valor, por supuesto, y que muestran solamente la realidad. Todo esto va construyendo, va colaborando. Los poderes fácticos han sido unos grandes transformadores culturales porque han ido colaborando justamente en diseminar el individualismo, ¿sí? Han ido contribuyendo a diseminar que al final de cuentas solo somos individuos y familias luchando por sobrevivir, ¿no? Que no solo se trata de un sálvese quien pueda, lo cual no es poco. Fíjense, el individualismo no es una cuestión de un sálvese quien pueda, lo cual ya es una tragedia, sino que además vivimos en una sociedad individualista porque interpretamos todo en clave individualista. Somos pobres porque somos vagos, el que no trabaja es porque no busca empleo. Si trabajo y no llego a fin de mes o me alcanza solamente para comer es porque no me esfuerzo lo suficiente o porque mi trabajo no es lo suficientemente productivo. Si tengo un negocio y me va bien es producto de mi esfuerzo individual. Si un político promueve una política social es porque simplemente quiere votos. Si el peronismo promueve la pobreza porque eso es lo que le garantiza ganar las elecciones. Si alguien protesta y corta la calle, discutimos sobre el tránsito. Si se cobra impuestos, hablamos cómo eso desincentiva la inversión. Si los grandes empresarios especulan y acopian, en realidad se están protegiendo, ¿no? Hoy posiblemente no podemos preguntar cómo iba vestida la víctima de una violación o tampoco podemos hablar de un crimen pasional, pero se sigue justificando la desigualdad de género porque los hombres son más fuertes y las mujeres son más sensibles, ¿sí? Fíjense que siempre se trata de individuos. Siempre se decodifica todo en clave individualista, ¿no? Pensemos en la manifestación del 27F, por ejemplo, ¿no? En los discursos, eso como siempre hay una explicación en clave individualista. Y justamente ahí está la clave de los poderes fácticos de las últimas décadas de su rol. Y ahí está la clave del neoliberalismo. Por eso vivimos en una sociedad neoliberal. Porque ya desapareció justamente, porque viene desapareciendo justamente la idea de que hay una sociedad.
y que muchos problemas que tenemos tienen que ver justamente con ese hecho, que vivimos en una sociedad, y ahí reside mucho de nuestros problemas, ¿no? En una sociedad neoliberal, hablar de justicia social, hablar de desigualdades sociales, hablar de relaciones de opresión, hablar de dispositivo de poder como estoy hablando ahora, es hablar de entelequias inverosímiles, porque cada vez más son cada vez más quienes solo siempre ven individuos, ¿sí? Si no hay sociedad, entonces tampoco hay poder social, tampoco hay desigualdad, tampoco hay jerarquía, tampoco hay exclusiones, tampoco hay capitalismo, tampoco hay colonialismo, tampoco hay racismo, tampoco hay patriarcado. Cualquier discurso que hable de clase, de dominación, de injusticia social, de desigualdades, he visto como una abstracción, he visto como un chamullo, he visto como un verso, he visto como una charlatanería, ¿no? Es imposible debatir en estos términos para mucha gente hoy, que está atrapada justamente por este discurso, por esta idea. Y este es precisamente el modo más profundo a través del cual hoy los sectores dominantes, los poderes fácticos, vienen haciendo que su poder implique un privilegio, justamente dinamitando la sociedad. Y por lo tanto, al dinamitar la sociedad, lo que dinamitan es precisamente eso que nos permite comprender las causas de su injusto dominio. Uf, qué buena columna, ¿eh? Qué buena columna, la verdad. Increíble. Y además yo creo que, me parece, después le buscamos un título, ¿no? Pero esta institucionalización de los poderes fácticos institucionaliza la institución menos democrática, ¿no? Que es justamente esto. Impecable, la verdad. Muchas gracias. La verdad, impecable, ¿eh? Vamos a compartirla más tarde porque está muy bueno que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Andrés Daín, le agradecemos mucho, hoy acá presente en Nada del Otro Mundo. Impecable, columnón, sobre los poderes fácticos, qué significa, cómo nos permean y contándole un poco las costillas. Me encantó la columna, ahí venimos. Nada del Otro Mundo.